Un minuto antes de estar. Avui l'altre dia he citat un monkeypox endomèsodic que era un pacient que venia, aquests pacients això s'ha fet. Aleshores, és important que passin a l'11 que hi ha bacterians perquè no es quedin circulant per allà. El Covid és posar un cartelito, no? Si tenim un fragmental, podríem posar el mateix afegint granito. Vale, sí, vale. Però que si esteu al tanto, que passa amb nosaltres, és un contacte d'una persona que ja ha estat amb les palomes, vale? Llavors és transmissió comunitària, vol dir que qualsevol dels nostres pacients que hagi estat en contacte amb algú li pot passar. Perdona, Vale, doncs som-hi. Avui fem la segona d'aquesta setmana de casos clínics. La primera va fer el Dani, avui el José Gonzalo. Estamos haciendo una presentación de 20-30 minutos y luego quería preguntarte un poco la revisión de la patología, ¿vale? Vale. Bueno, en primer lugar, darle las gracias a Dani y a Alba porque eran los dueños originales del caso y, bueno, quería un caso chulo un poco para comentar y revisar el tema y de alguna, como siempre nos gusta patologías, pues hablemos un poco de micoplasma, ¿vale? Entonces, se trata de un hombre de 32 años, monógamo, tenía una mujer e hija, trabajaba en un almacén, independiente y sin ningún antecedente relevante, sin viajes y sin contacto con animales, salvo los gatos, ¿vale? No tenía antecedentes familiares de riesgo y solo tenía antecedentes de trastornos de ansiedad y depresión y estaba en tratamiento activo con mirtazapina, paroxetina y Transilium. Poca cosa relevante en su historia. Pues ese paciente consulta al Hospital Municipal de Badalona, que tenía epigastralgia, que era muy intensa, que se irradiaba en forma de cinturón, tenía náuseas, vómitos, mareos y fiebre, que cuando la midió, la temperatura máxima que refería en ese momento era de 38,3. Va al Hospital Municipal de Badalona el 5 de noviembre del año pasado, le hacen una analítica general donde no había datos relevantes, la PCR era de 15, estaba un poquito elevada la VSG a 28, la primera era de 25, que era normal, bilirrubinas, pruebas hepáticas, hemograma, todo normal. Le realizan un TAC abdominal y no encuentran ningún hallazgo, le dan tratamiento sintomático con paracetamol, enantio y lo mandan a casa. Perdón, con diclofenac. El 11 de noviembre consulta nuevamente, ¿vale? Persistía con la epigastralgia y consulta aquí urgencias, ¿vale? Continuaba con epigastralgia, con fiebre y no tenía ningún síntoma diferente de lo que ya había referido previamente en el Municipal de Badalona. No había contacto con ningún otro animal, vuelven a interrogar datos epidemiológicos, decía que le había picado algún insecto pero que no sabía cuál. Y no tenía nada más desde el punto de vista ocupacional, ¿vale? La analítica inicial no había leucocitosis, había un poquito de neutrofilia, no había anemia, leve trombopenia de 136.000 y el perfil hepático, la lipasa y las amilasas eran básicamente normales, pero la PCR se había elevado de 15 a 256. Había un poco de disminución del espectro. Le hacen una ecografía abdominal y evidencia una vesícula poco distendida, con paredes levemente engrosadas, hematosas, no ven inflamación de la grasa perivesicular, el signo de Murphy ecográfico era dudoso, no ven dilatación de las vías biliares, no ven alteración en el páncreas y tampoco ven lesiones litiásicas. Le hacen un TAC abdominal, el hígado lo ven bien y coinciden los hallazgos que sugerían una inflamación a nivel de la vesícula biliar, que decía tener unas paredes finas con un realce tras la administración de contraste, había edema periportal y perivesicular y no había dilatación de las vías biliares. En los controles de analítica entre el 16 y el 18, que le hicieron varios,
se evidencia que hay una leucocitosis, seguía la trombocitopenia, que había empeorado un poco, y restantes de fase aguda elevados. Pero además presenta ictericia clínica y presenta hiperbilirubinemia de 5, ¿vale? Con elevación de las transaminasas y de las EGT de la fosfatasa. Le realizan estudios de autoinmunidad y serologías, estudios de microbiología, lo evalúa cirugía, lo evalúa digestivo, y cirugía finalmente decide hacerle una laparoscopia exploradora, una laparoscopia exploradora, y cuando entran ven abundante líquido, que lo describen como un líquido ceroso, con un aspecto levemente bilioso, o sea que entiendo que era, no ponen el color, pero entiendo que era de aspecto verdoso, ¿vale? Pero ven la vesícula bien. También describen esplenomegalia, pero que les parece que tenía esplenomegalia, pero poca cosa. Y el hígado lo ven bien. No hacen la colecistectomía, toman muestras y pasa a la planta de cirugía, ¿vale? El líquido acítico era compatible con líquido inflamatorio, con los cultivos que le hicieron que eran negativos, ¿vale? Y le inician, tiene cobertura empírica con piperacilina tazobactam. Plantearon hacer una colangioresonancia en su momento, que luego no la hacen porque no evidenciaron, creían que era poco probable que hubiera una colitiasis oculta con los datos ecográficos y tomográficos que habían visto previamente. El 19 de noviembre, estando en la planta de cirugía, empieza a presentar disnea súbita, que evoluciona mal, con insuficiencia respiratoria, alcalosis respiratoria, y aparecen infiltrados en la placa de tórax, y requiere oxígeno, incluso unas cánulas de alto flujo. El paciente se traslada a la UCI y le escalan la antibiótico-terapia de forma clínica a meropenem, y luego le imponen doxiciclina, ¿vale? Ese paciente ingresa en la UCI. Le hace un angioTAC, descartan TEP, pero la tomografía reporta que hay afectación pulmonar bilateral, ¿vale? Con predominio de las bases, y que le sugiere que es un proceso infeccioso. El 23 avisan a la UMI, ¿vale? Cuando lo ve la UMI, ya el paciente ha salido de la UCI, está con gafas nasales a 2 litros, saturando bien, ya caminaba, ¿vale? Estaba hemodinámicamente estable, no tenía fiebre y el dolor había disminuido considerablemente, ¿vale? Apenas tenía algo de dolor en el flanco y poca cosa más, ¿vale? La ocultación era básicamente normal, a pesar de que todavía tenía oxígeno, y el paciente estaba muy afectado emocionalmente por toda la experiencia previa. Lo desescalan y se le coloca ceftriaxona y doxiciclina. Todas estas estaban en curso las analíticas de microbiología. Ya habían salido algunas, pero bueno, ahora les resumiré. Esta es la placa de urgencias. Como ven, no hay afectación pulmonar, no lo había dicho previamente, pero esta es la placa basal, ¿vale? Ahí. Esta es la tomografía que le hacen en urgencias, y donde se ve una vesícula dilatada, el engrosamiento de la grasa perivesicular. Y esta es la placa del 19, cuando hace el distrés. ¿Ok? Hace una cardiomegalia también, ¿no? Sí. Vale, posteriormente los análisis, el paciente evoluciona clínicamente bien, ¿vale? Y en el control analítico, después del 24 al 29, pues se ve que la leucocitosis había mejorado, mejoran las pruebas de la bilirrubina, las transaminasas, la PCR, todavía persiste elevación de algunos reactantes como el fibrinógeno, y con una alteración del TQIC que estaba en torno al 60%. Los demás parámetros básicamente se fueron normalizando lentamente. Las características del líquido acítico, como ya les comenté, era de aspecto inflamatorio. Se confirma que el cultivo era negativo para bacterias y hongos. No se cruzaron micobacterias bueno, que cuando he revisado la nota, pues no sé qué pasó, o no les llegó material suficiente o se les pasó, pero hay como un error en el procesamiento de la muestra y micobacterias no se hicieron. La citología del líquido fue negativo.
Luego hicieron un nuevo cultivo después de la cirugía del 15 de noviembre, donde en el gram se observaban escasos gram positivos tipo estafilococo, pero el cultivo fue negativo. Entonces, el paciente estaba con pipertazo en ese momento, cuando le hicieron. Le hicieron las pruebas de autoinmunidad. Y bueno, aquí, como ven, hay muchas pruebas positivas, pero no hay ningún patrón típico, o sea, que oriente hacia una enfermedad concreta. Tenía anticuerpos antinucleares levemente positivos, un anticoagulante lúpico, ANCAS positivos, anticardiolipina, alfa-1 antitripsina, antimúsculo liso, pero, por el contrario, los anti-DNA, el antimúsculo liso, las células parietales, las células hepáticas y renales, la celiaquía, mieloperoxidasa, que es otro tipo de ANCA, la anticardiolipina M, pues todo era negativo. Entonces, era como difícil aparte de que las pruebas se van entregando en diferido, o sea, no están todas las estudios de autoinmunidad al mismo tiempo. Esto, claro, yo lo he visto ahora con la revisión retrospectiva, pero en el momento, los análisis que iban obteniendo, los resultados que iban obteniendo tampoco tenían, no enfilaban, no apuntaban hacia un trastorno autoinmune en concreto. Entonces, el CUMS directo salió positivo, terminó siendo por una anti-IgG, y el estudio de inmunoglobulina fue normal. Hicieron ferroxidasa normal, que fue normal. Recuerden que esto es una enzima que interviene en el metabolismo del cobre, o sea que descartaron enfermedad de Wilson también. Hacen estudio de anemias. Había un CUMS positivo, como ya les comenté, pero había mucha inflamación, un índice de saturación de transferrina del 22%, el hierro un poquito bajo, ¿vale? Cultivos de esputo negativos, Murray 5. Hicieron PCR multiplex de virus respiratorio en 2 ocasiones, negativo. Recordemos que el PCR multiplex mira una batería muy amplia de virus, donde están bocavirus, adenovirus, influenza A y B, parainfluenza, está el sincicial respiratorio, rinovirus, ¿vale? Todo salió negativo. Y también le hicieron PCR multiplex para neumonías atípicas, que incluye Legionella, Mycoplasma, Clamidiófila y Bordetella. También lo hicieron en 2 ocasiones, tanto en esputo como... Sí, las 2 fueron en esputo. Las neumonías atípicas fueron en esputo y fue negativa. Hemocultivos y hidrocultivos, 3 ocasiones negativos. Y todos los estudios de serología, ¿vale? Hicieron VIH, todas las hepatitis, por supuesto COVID, hace un abordaje del diagnóstico diferencial, entonces brucela, sífilis, coxiela, riquezia, leptospira, todo lo que podía dar una sintomatología parecida, y progresivamente fueron llegando los resultados que fueron negativos. CMV, había algunas pruebas positivas como parvovirus, que tenía IgG positivo, IgG de herpes virus, pero eran IgG, ¿vale? Y finalmente llega el resultado de Mycoplasma pneumoniae, que es positivo. ¿Qué pasa? Que el Mycoplasma pneumoniae, cuando uno pide la serología, se hace en 2 fases. Entonces, dice, bueno, qué evidente, pero claro, mientras tanto pasan 15 a 21 días esperando el resultado para que te lo informen. Mientras tanto vas pidiendo pruebas a ver qué sale. Y son todos los resultados que se obtuvieron antes. Finalmente sale positivo, que ya era positivo de entrada, pero con unos títulos de 1 en 640, y que luego en el control, en la segunda fase de cero conversión, estaba 1 en 20.480. Aquí recuerden que la PCR multiplex en 2 ocasiones fue negativa, ¿vale? Yo tengo. La PCR fue tomó antes de empezar la dosis. La PCR de la multiplex es específica para Mycoplasma pneumoniae. Sí, la tiene... Es micoplasma. No, es para neumonía. Es para neumonía. No incluye otras especies. Bueno, en el cardiograma, donde además ven un poquito de derrame pericárdico. Y en resumen, ¿vale? O sea, ya tenemos el diagnóstico. Se trata de un paciente de 32 años que ingresa por epigastralgia y fiebre con un TAC y un TAC abdominal sin hallazgos, que luego ingresa por persistencia de la clínica y que cambia
la imagen de la tomografía. Además, le hace una ecografía y analítica donde hay afectación, hay un síndrome colestásico, ¿vale? Con hiperbilirubinemia, el TAC que sugiere una colecistitis calculosa. Le hacen una laparostomía exploradora donde no ven signos de colecistitis macroscópicos y no la resecan, pero sí hay una serositis, una peritonitis, hay líquido exudativo, ¿vale? Evoluciona torpidamente con un síndrome de distrés respiratorio, la colestasis, y cambian antibiótico a meropenem, doxiciclina, y a partir de ahí el paciente evoluciona, ¿no? Por supuesto, se le da el soporte que requiere en la UCI de oxígeno, mejora con el antibiótico, y de último, después de haber pasado todo esto, es que se confirma el diagnóstico etiológico cuando ya el paciente estaba bien. Entonces, ¿En la UCI no le ponen corticoides? no encontré descripción de eso, ¿eh? Y no puedo ver el silicón. Ya lo pensé porque además tenía el CUMS directo y tal, y no vi nada referido a eso. Y la doxi no se la ponen ellos, ¿eh? ¿Se la pusiste Se la tú? pone Alba cuando viene a interconsulta cuando sale de la UCI. El día que sale. Que no lo tenía claro yo. Eso pues, no, Ellos le bueno, me ponen quedó el claro en meropenem el curso. cuando no nos consultan, y cuando nos consultan es porque lo sacan de la UCI, no por el tratamiento. Entonces, Vale. el día que lo van a sacar el día antes lo ve Alba y ahí ella le asocia. A mí no me quedaba claro porque yo dije, bueno, el paciente mejoró. Entonces, déjame ver si lo cuesta antes, pero no lo encontré bien en el curso. Oye, Dani, y, Es importante por la evolución. Sí. Y, bueno, y le pone doxi pensando en el micoplasma. ¿Así? en atípica. En atípica. En micoplasma, incluso leptospira. En atípica, porque de hecho toda la batería de gérmenes de microorganismos raros, por así decirlo, lo hizo la UME. El cuadro era bastante compatible. Sí. Y entonces se confirma, hay una confirmación serológica de infección por Mycobacterium pneumoniae que es complicada con policerositis, colecistitis, colestasis, síndrome de distrés y anemia hemolítica. ¿Le hicieron alguna fibro? Creo que no recuerdo bien, pero diría que No, y me extrañó. Tiene una hemorragia alveolar seguro, ¿eh? No tuvo noticias en ningún momento. claro, no se anemiza mucho y no hubo TAC, como para, pero no se anemiza como para justificar esa imagen. Bueno, el TAC era cuando hizo el distrés respiratorio, que lo concluían como aspecto inflamatorio, no como Parece más ocupación alveolar. O sea, como aquí en una diapo pones que la citomegalovirus en la IgG era débilmente positiva, ¿no? Sí, ¿Eso carga viral de citomegalovirus? no, Bien, la no. A mí, cuando revisé las serologías, me llamó la atención. la clínica inicial podría ser. Podría ser, pero no le Alefática. hizo carga viral. No, Sí. Pero el libro no se no. ¿Cómo? Que no tiene factores de riesgo, que lo que dice Pepe es que no tiene factores de riesgo de entrada para CMV. Sí, bueno, pero Hay casos es verdad que eventualmente vemos algún CMV agudo en personas inmunocompetentes, pero bueno, con un cuadro tan aparatoso tampoco es frecuente, ¿no? Pero probablemente no le hicieron la carga viral y yo creo que el hecho de que fuera levemente indeterminado, o sea, un débil positivo, pues con todas las otras cosas positivas, hay mucha reacción cruzada, ¿no? Una vez que ya tienes este tipo de diagnóstico, pero una vez que tú tienes una serología de micoplasma positiva y un cuadro coherente, todos los demás datos de laboratorio son atribuibles a las reacciones cruzadas y a los trastornos de autoinmunidad que suelen ser transitorios que puede desencadenar el micoplasma. ¿Vale? Entonces, Lo que llama la atención es que mejoró de la UCI con meropenem y cuando mejoró, ¿no? Y que, ¿no? y que la Y dosis que se la la pusieron dosis que después. puso ya una vez el señor había mejorado. con alto flujo y porque se le pasó el distrés, porque el paciente se curó solo, porque solo recibió meropenem y cuando nosotros lo recibimos y le asociamos la doxi, el distrés ya había mejorado, por eso salía de la UCI. Yo pensaba que había sido de la UCI, pero cuando Yo la también lo UCI pensaba digo, porque había mejorado, pero Por bueno. eso fue la evolución. Sí. Bueno, un poco para revisar el tema, ¿vale? Lo interesante es que a ver, cuando hablamos de micoplasma, a mi manera de ver, casi siempre pensamos en una neumonía y lo pensamos como una neumonía banal. No estamos acostumbrados ¿vale? a pedir serologías o a pensar en el micoplasma para otro tipo de patologías. Y es evidente que el micoplasma
y ya se conoce hace mucho tiempo que tiene manifestaciones extrapulmonares bastante frecuentes. Entonces, recordemos un poquito, el micoplasma pneumoniae se conoce también como el agente de Eaton, ¿vale? En honor a este señor, Monroe Eaton, que lo describió, o describió no es la palabra, sino que él entendió que las neumonías atípicas eran causadas por un microorganismo que no crecía fácilmente y que no era una bacteria, y creían que era un hongo, y después pensaron que era un virus, pero de ahí viene el nombre mico, ¿vale? Por la asociación inicial de que creían que podía ser un hongo y que por eso ni se veía en el gran, ni crecía. Posteriormente, unos 15 o 20 años después, fue que consiguieron identificarlo concretamente y le pusieron el nombre de agente de Eaton. Entonces, pertenece a la familia de los Mycoplasmataceae, ¿vale? Y de hecho, es la bacteria más pequeña de vida libre que existe, ese grupo de microorganismos. Hay más de 120 especies, pero solamente 4 son patógenas para el ser humano. Es el Hominis, el Genitalium, ¿vale? El Pneumoniae y el Ureaplasma urealyticum, que siempre estamos discutiendo realmente su importancia como patógeno o como saprófito, ¿no? Que eso todavía no está bien claro si se trata, si no, y eventualmente se hace, ¿vale? Recordemos que a pesar de ser una bacteria, es una bacteria curiosa porque no tiene pared celular. Tiene más bien una membrana celular que tiene esteroles, que es lo que le caracteriza por ser una célula eucariota como nosotros, pero como no tiene una pared celular como las otras bacterias, pues no sirve ningún beta-lactámico ni ningún inhibidor de la síntesis de la pared celular, y tampoco se ve en el grano, porque no tiene pared celular. Entonces, es una estructura, por esa característica de tener membrana celular, es polimorfa. La forma que describen es esa forma, ¿no? Que tiene como una especie de coma al final, es una especie ovalada. A mí me recuerda más bien a los huevos de los esquistosomas, ¿vale? Y que tiene esta especie de ganchito aquí. Esta estructura se llama organela, ¿vale? Esta organela tiene por un extremo una serie de glicoproteínas que forman son proteínas que forman las adhesinas, y esa adhesina es un grupo molecular que la llaman P1, ¿vale? Y que es muy antigénica. Por el otro extremo se comunica con con todo el citoesqueleto, y todo este órgano o la organela está relacionado tanto con la adhesión como con el movimiento. Y por eso, a pesar de que no tiene ni pilis, ni flagelos, ni nada, se puede desplazar, ¿vale? A lo largo del epitelio de la superficie respiratoria. Tiene en su membrana, tiene lipoproteínas que tienen mucha afinidad por los receptores TOL, ¿vale? El tipo 2 específicamente, y son muy antigénicas. Y eso precisamente le da propiedades inmunomoduladoras que pueden inducir la apoptosis celular de los linfocitos. Por otro lado, las organelas y ese complejo de proteínas, ¿vale? La que les comenté, la adhesina, tiene mucha afinidad por los receptores que están en los cilios del epitelio respiratorio. Eso, desde el punto de vista, o sea, la explicación patogénica, es que una vez se adhieren, causa una cilioestasis del epitelio, y de paso el micoplasma puede segregar peroxidasas, ¿vale? Entonces, además de la cilioestasis, le causa la destrucción de los cilios y luego de la célula. También son muy quimiotáxicas, ¿vale? O sea, son capaces de generar una respuesta inflamatoria muy elevada. La incubación es difícil, ¿vale? Y hay un tipo de agar donde se puede hacer, pero no se hace en rutina, ¿vale? Y puede durar de 10 a 21 días. Es un microorganismo muy exigente de requerimientos para hacerlo crecer. Y aunque es posible, no se hace de rutina. Desde el punto de vista epidemiológico, es un microorganismo con una distribución universal, ¿vale?
hay un aumento relativo de la frecuencia en verano, pero es relativo porque se ven las 4 estaciones del año, pero esa relatividad es que en épocas de invierno o de épocas de más frío, los otros microorganismos tienen más frecuencia. Por ejemplo, el neumococo, los virus respiratorios, entonces al subir ellos, este baja en proporción, pero realmente es un germen que lo podemos diagnosticar en cualquier época del año. Él normalmente coloniza la nariz, la garganta, la tráquea y las vías inferiores de los sujetos infectados. De hecho, las infecciones suelen ser asintomáticas al inicio y el paciente dura colonizado un tiempo antes de desarrollar la infección, que es una minoría de los pacientes lo que hacen la infección por micoplasma. Se transmite por gotas grandes, especialmente con los accesos de tos, y por lo tanto, ¿cuál es el principal factor de riesgo o cuándo uno debe sospecharlo? Cosa que en este señor no lo encontré por ninguna parte, pero es característico de las personas en niños, en los grupos familiares, en los cuarteles, en las prisiones, en las instituciones, es decir, donde hay contacto estrecho y donde hay hacinamiento. ¿Okay? Entonces, aquí es un mapa de la distribución del Mycoplasma pneumoniae. Es una superposición de casos que describe en esta revisión del año 2016. Estuve buscando una casuística mucho más actualizada, pero la verdad es que fui capaz de encontrarla. Y bueno, ven que ahí en todas partes. Es una enfermedad típicamente de niños. Por eso es que nosotros como infectólogos rara vez no las encontramos. O sea, el pico de vida que más afecta está entre los 5 y los 8 años, ¿vale? Es el promedio. Lo podemos ver antes y lo podemos ver hasta los 15 años, pero en todas las revisiones y en todos los papers lo describen en personas adolescentes, adultos muy jóvenes y en niños en edad escolar. Esto lo hicieron aquí en Carruti y sí, la Belén Riballa. Y en un estudio de 821 muestras de 774 individuos, pues ven que la mayoría venían de niños y apenas una proporción muy poquita de adultos, ¿vale? Esto es en una revisión de neumonías adquiridas en la comunidad que publicaron en el New England en 2015 en Estados Unidos. Y el Mycoplasma pneumoniae en mayores, en adultos, esto está estratificado en distintos grupos etarios, ¿vale? Desde 18 hasta 50 años y luego hasta los 65, de los 65 a los 79 y más de 80. Y tiene tasas en promedio de 0,5 por cada 10.000 habitantes. Es decir, es poco frecuente en adultos. Bueno, pero fíjate que de 18 a 50 tendría la misma frecuencia que el neumococo, por ejemplo. Sí. Aquí sí. Tendría la misma frecuencia que el neumococo. ¿Dices tú? No, Sí, muy parecido, sí. De hecho, el metaneumovirus es mayor y los rinovirus también, que bueno, que es lo esperable. Sí, pero la tasa estimada es esa, es lo que le digo, 0,5 por cada 10.000, ¿vale? Lo cual no quiere decir que no se vea en adultos, sí se ve. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados ni a diagnosticarlo ni a tratarlo, y eso es un poco lo que quiero llamar la atención. Y esto es una revisión, esto es un brote que hubo en China en un cuartel militar, ¿vale? Entonces, a lo largo de varios años, y era por el hacinamiento. Entonces, instituciones, cuarteles, colegios, universidades, etcétera, es importante tener en cuenta tanto para las neumonías como para entidades febriles donde no encontramos bien la causa, pensar en micoplasma, ¿vale? Que el cuadro sea coherente. Manifestaciones clínicas. Pues muchísimas, ¿vale? Todas las que se les ocurran, básicamente. Sistémicas, fiebre, mialgias, astenia. Respiratorias son las más frecuentes. Lo más común es que haga traqueobronquitis o bronquitis, que es típico en niños. Está muy poco estudiado porque lo que más caracterizado está son las neumonías. El cuadro típico es la neumonía atípica. Generalmente hay infiltrado peribronquial, puede haber infiltrados intersticiales,
áreas que estas típicas imágenes que dice que parece que va a condensar, pero no lo veo muy claro, etcétera, ¿vale? Puede dar condensaciones, o sea, no es exclusivo una neumonía con un patrón intersticial, también puede dar condensaciones, puede haber derrame pleural. Faringitis suele ser una clínica leve en la mayoría de los casos, ¿vale? Y también es característico, sobre todo en niños, que la sintomatología en la fase de convalescencia, especialmente la tos, puede ser muy prolongada. Son los típicos pacientes que después de hacer un cuadro febril respiratorio pasan con tos semanas, ¿vale? Y también se asocia mucho al asma. De hecho, hay una tendencia en pediatría y en neumología pediátrica a poner acitromicina empírica a los asmáticos por la colonización para tratar precisamente o evitar la colonización por el micoplasma que empeora el asma. No encontré bibliografía que sea bien contundente, que lo demuestre, pero es una conducta bastante frecuente. Manifestaciones extrapulmonares. Se ven hasta, dependiendo del paper que vean, entre 25 y 50%, ¿vale? De los casos. Derrame pleural, policerositis. Hay de todo lo que se imaginen. Neurológico. Se ve hasta en 5 o 10% de los casos, además que acompaña neumonía. Pueden dar encefalitis, síndrome cerebeloso, polirradiculopatía, lesiones de pares craneales, mielitis, neuritis óptica, coriotetosis, confusión, meningitis aséptica, psicosis, ataxia, ¿vale? Manifestaciones cardíacas, hasta un 3% de los casos, miocarditis, endocarditis, pericarditis. Musculoesqueléticas puede dar artralgias, poliartritis, artritis séptica, puede incluso dar rhabdomiolisis. Manifestaciones renales, nefritis, túbulo intersticial, glomerulonefritis. Las manifestaciones dermatológicas son muy frecuentes y van desde un exantema maculopapular, ¿vale?, a lesiones vesiculares, lo cual tener en cuenta, porque ahora todo será rubiola no, monkeypox, luego será una varicela, ¿vale? Y bueno, no es lo más frecuente, pero tenerlo en cuenta. Mucositis, e incluso hay algunos casos descritos de síndrome de Stevens-Johnson. Manifestaciones oculares, la más frecuente es la conjuntivitis, pero también puede dar oftalmoplegia internuclear, alteraciones visuales, diplopia, uveitis, retinitis, etcétera, etcétera. Abdominales se ven hasta un 30% de los casos, pero generalmente son diarrea, dolor abdominal, puede haber hepatitis, náuseas y vómitos. La colecistitis calculosa ya está descrita, ¿vale? Y pancreatitis. Hay la tira de artículos de reportes de casos y muchos de los años 90, siempre con presentaciones raras, ¿vale? Incluso me llamó la atención que fue un solo caso también de China, donde mimetizaba una tuberculosis pleural por la forma de presentación, etcétera, etcétera, ¿vale? O sea, incluso este caso en concreto tenía un ADA elevado en el líquido pleural. El diagnóstico, hay varios métodos, pero básicamente se basa en la serología y la PCR. La sensibilidad de la PCR es baja, es de un 55, y su especificidad es muy alta, como era de esperarse, y es precisamente lo que pasó en el caso. El caso tenía 2 PCR negativas y la serología fue la que dio el diagnóstico. Estos son datos del mismo paper de Belén, ¿vale?, donde hacen un análisis de todas las muestras y ven la sensibilidad y la especificidad, ¿vale? También se puede evaluar la sensibilidad frente a macrólidos, para eso se hace con técnicas moleculares, ¿vale? Y hay técnicas de secuenciación masiva para también evaluar. Sin embargo, yo creo que con que nos quedemos, que el diagnóstico, el gold estándar de momento sigue siendo la serología, y es un problema porque eso va a una tardanza en el diagnóstico, pero bueno, es lo que tenemos que recordar. En cuanto al tratamiento, nada nuevo ha aparecido en los últimos años. Siguen siendo los macrólidos la primera línea de tratamiento. Para los residentes, recordemos que las fluoroquinolonas y las tetraciclinas, ¿vale?, no se pueden dar en niños, ¿vale? En adultos sí.
y por eso los macrólidos son la primera línea de tratamiento hoy día, pero está condicionado a la emergencia de resistencias. En España está estimado en 8%, y esto también es del mismo paper de Belén, y la resistencia se ha convertido en un problema emergente, sobre todo en el sureste asiático. Ven aquí, Japón y China, ya los macrólidos no tienen nada que ver para tratar el micoplasma, no sirven de nada, ¿vale? Corea, pues también, ¿vale? En cambio, de Europa está bastante bien. El norte de Europa, sobre todo, incluso países como Holanda y Suecia, están a 0% hasta el momento. Mientras que ya en el sur de Europa, en Italia han descrito hasta un 26% y España va por un 8%. Esto es una foto europea un poco más detallada. Vemos que estos son datos españoles y coincide con los datos hechos aquí en Canruti, ¿vale? En la muestra de aquí. Francia está también alrededor entre 3 y 8%, Inglaterra un 9%, bueno, y así Escocia es de los que tiene más, e Italia, hasta un 26%. Entonces, yo simplemente quería llamar la atención sobre este microorganismo porque la verdad no lo pensamos con frecuencia. Yo en particular, las pocas veces que le he pedido en la planta siempre ha sido por neumonías con presentación atípica, y de todas las veces que le he pedido solamente he diagnosticado uno y venía de una institución, ¿vale? Pero no estamos acostumbrados a pensar en eso. Siempre lo pensamos en niños y no es correcto. Recordar que es muy frecuente, sobre todo en niños, pero que en los adultos también se ve. Todo el año lo podemos ver. Después de haber hecho esta revisión, que tenía mucho tiempo sin leerlo, me parece que podríamos atribuirle el adjetivo de gran simulador, así como la sífilis, como la tuberculosis, etcétera, solo que en adultos es poco frecuente, pero tenerlo en cuenta, ¿vale? El diagnóstico de serología y PCR, sobre todo la serología, los tratamientos, lo que ya hablamos, y llamar la atención con la emergencia de la resistencia a los macrólidos, que el uso de macrólidos en pediatría es frecuente, ¿vale? Porque es lo que se puede dar, pero casi siempre empírico. Y de hecho, si revisan las guías, y esto lo digo para que animo a los residentes a que les revisen las guías de LITSA de neumonía adquirida en la comunidad, ellos, el tratamiento de elección es el macrólido. ¿Okay? Las de LITSA, que son las europeas, pero es el macrólido. Y de hecho, no está recomendado hacer pruebas de esputo para neumonías no complicadas o para infecciones respiratorias no complicadas que se tratan ambulatoriamente. Todo lo que se ve en el ambulatorio, que viene con todo fiebre y un poquito de expectoración purulenta, no hay una indicación formal de hacerle un gramo. Cosa que nosotros en el hospital sí, porque es la neumonía severa que ingresa, pero en la calle no. Ahí es donde está el abuso y uso de antibióticos de forma masiva. Y bueno, simplemente hacer un uso racional de eso. Y era lo que os quería comentar. No sé si hay algún comentario, alguna pregunta, JM. Fue muy buena el caso y muy buena la presentación. Felicidades y además por ceñirte al tiempo. Hay un mensaje importante, es que no todas las colecistitis son litiásicas y que es frecuente una colecistitis litiásica infecciosa y que cirugía es una opción que no contempla. En planta, cuando estábamos en COVID, yo tuve 2 y a la que no ven una litiasis ya es como que no es quirúrgico y como que no existen. Este tío está claro que hizo una colecistitis en la laparoscopia. Supongo que se habría resuelto porque la hizo con este tacto, no hay duda ninguna. Vale, preguntas y ¿De qué trabajaba este hombre? ¿De qué trabajaba? Trabajaba en un almacén. No sé exactamente de qué, pero era lo que estaba recogido en la historia. ¿Tú recuerdas, Dani? Era una fábrica, creo que era empaquetaba cosas o algo así, era lo que no tenía mucho. Vale. Yo, de las otras cosas que revisé de papers y de casos, hay muchos casos en PubMed donde animan a hacer el diagnóstico diferencial con la Coxiela. Entonces, sí es verdad que en adultos
El micoplasma igual no lo pensamos de primera línea y hay que pensarlo como un agente, ¿no? que puede causar problemas. Y pensamos cada vez más en la Coxiella. Nuestro entorno, el contacto con ganado caprino, bovino, etcétera, bueno, en Barcelona no, pero en los alrededores sí, y la gente va a sus segundas residencias y tal, y bueno, se piden las serologías y de tanto en tanto nos vamos encontrando casos. Y la Coxiella, por ejemplo, es una causa de colecistitis calculosa, que tampoco lo pensamos, o sea, vamos a ser honestos. Entonces, ese tipo de microorganismos son hay que tenerlos en cuenta. Vale, Lourdes. Muchas gracias, me ha gustado mucho. Una cosa con residents és que moltes vegades és la dissociació clínico-radiològica, no? que la placa està molt malament i el pacient està molt bé, i això pot, no? amb els pares joves de 40 sempre pensem en que pugui ser un micoplasma, però no. La meva pregunta es, si te has podido revisar, porque yo hace poco tuve, cuando tenemos endocarditis en cultivos negativos, una de las cosas que tenemos que descartar es el micoplasma y pedimos una serología de micoplasma. Entonces el otro día tuve una que la sospecha clínica era baja, pero le pedí y me salió una serología de un título de 1 partido por 10.000. La señora tampoco no me explicaba ninguna clínica respiratoria y finalmente no fue una endocarditis, pero bueno. Pero cuando me estaba planteando si lo podía ser, pensaba más en el hominis que no en el neumonía. Y entonces la serología y las IgGs son específicas o pueden haber... Però tu tenies un sol títol. Tu tenies un sol títol. Tenia dos títols que, però si hagués pensat en una endocarditis, hagués pensat en un micoplasma hominis. No, però pregunto si havia fet una seroconversió o... Havia fet una seroconversió. La pregunta es si hi ha reaccions creuades. Si hi ha reaccions creuades. Sí, te entendí la pregunta. Honestamente, no encontré nada en relación a eso. Y lo preguntaré micro, porque entiendo que la serología es, cuando pedimos serologías de micoplasma, es al Pneumoniae, pero es muy probable que tenga reacción cruzada entre especies. Si ya la tiene con otro montón de cosas, habría que verlo. Yo no encontré nada que lo diga. Sí encontré referencias a endocarditis por el propio micoplasma Pneumoniae. Cosa que me llamó la atención porque no lo desconocía. Sabía del hominis, ¿vale? Pero no de ese. Y no sé, lo preguntaré. Lo desconozco. Los PCR y todas fueron negativas, pero no sé. Dani. No, yo si quieres le pregunto a Gemma la de micro, porque de hecho ella es muy diagnóstico, me acuerdo el día que me llamó, serología Estaba emocionada, sí. Pero yo supongo que la serología es más fácil que sí que tengan reacciones cruzadas en especie que la PCR, ¿no? Pero yo creo que también el mensaje, también para los residentes y tal, es la importancia de la cobertura empírica de neumonía atípica, sobre todo cuando es una neumonía grave, ¿no? A mí me parece muy grave que una neumonía esté en la UCI y que no tenga cobertura de atípica cuando no hay ninguna identificación microbiológica, ¿no? Que yo creo que es como el razonamiento de este caso. Estaba con macrolides tampoco. No, nunca llegó. Y es el gran razonamiento, yo creo, de este caso. Bueno, porque no tenía neumonía previa. Yo lo pensé, pero previamente no tenía neumonía. Ambulatorio y ingresa por ambulatorio en la UCI. Esa es la crítica yo creo que hay que hacer. Exacto, eso sí. Y luego, a mí cuando recibí este caso no me pareció tan raro, porque sí que es raro, pero por compartir, me acuerdo que de residente, fue un caso igual, exactamente igual, y que de hecho fue una señora más mayor incluso, de unos 50-60 años, y que le hicieron colecistectomía, porque fue la misma presentación clínica, los cirujanos igual, porque muchas veces lo diagnostican por clínica y están más o menos compatibles, de aquella líquido inflamatorio, ¿no? Que clínicamente sea compatible, se mete ahí en quirófano. Y una vez allí, claro, lo que hicieron fue hacer colecistectomía, y luego en la AP no se confirmó que tenía signo de colecistitis aguda. O sea, que fue todo inflamatorio por el micoplasma y se quedó sin... El Roger, primer? No, però si és de contestar. No, és una pregunta. Bueno. Yo estoy, primero que una gran sesión y está muy bien que alguien del VIH, estaba reflexionando, ¿no? Que viene el mundo del VIH de una sesión así, porque también quiere decir que vamos. ¿No? Que nos refresquemos, que nos reciclemos. No la van a dar de antirretrovirales, pero bueno. No,
No, la reflexión de la UCI yo estoy totalmente d'acord. Aquest hospital nosotros no tenim accés a la UCI, però bueno, esto ya se tendrá en un futuro perquè diguem-ne ja té els problemes i ara no toca, però estic totalment d'acord. Al final ens ho hem d'anar guanyant i aquest és un pla que està clar. Però és una pregunta molt... Es curioso que si no tan inmunogénico, en principio no haya vacunas o que hay unas vacunas que se han probado que creo que son antiguas y que tampoco no generan una respuesta. Y después para linkarlo con Esteban, me lo estaba mirando así rápido y el Mycoplasma gallisepticum, ¿no? Es la enfermedad número 1 respiratoria del pollo que tose, ¿no? Entonces, ¿estos micoplasmas también circulan en One Health o no? No ho sé. Sí. No sé si realment... Els pollastres sí que els vacunen, no? Perquè es moren tots molts i es vacunen. Entonces, es raro que no haya vacuna de micoplasma. Siendo un bicho tan inmunogénico. ¿Alguien sabe algo de esto? No, pero No leí nada de eso. Lea, pues no sabes. Maria, si mires, sí que és veritat que és amb nens, és més freqüent, però quan mires les taxes amb adults, es una malaltia que de fet sí que la sospechamos en la enfermedad respiratoria y por eso la ponemos aquí. La Bea, en vez de perdre el temps amb la que ve, fes una vacuna que servís, imagina el que hauria curat ja tots aquests anys. Vinga, Lourdes. És una reflexió per exemple, que s'ho ha revisat. El micoplasma, la virulència no és tant la del micoplasma, sinó de la reacció immunològica que provoca el micoplasma. No és cert? És el TLR, No? l'activació del És TLR. que és això, vull dir, no és el microorganisme, sinó és tota la immunitat i la... I què passa amb el TLR? Pots dir Cuando se activan... el TLR per residents? Por lo que leí es por eso, o sea, al activar el TLR2, todas las tormentas de citoquinas habidas y por haber, todas las quimiotácticas, la apoptosis, todo. No sé, pero ¿podéis explicar un poco? Sí, que explique para los residentes. Que lo sabemos todo perfecto. Bueno, los protectores que están en la pared celular y la familia está en los tornai, que normalmente son los que captan o sensan determinadas bacterias, bueno, son los muchos responsables de la cascada inflamatoria que viene detrás. Entonces, este tipo de bacterias, cuando hacen la activación del TLR2, pues suelen asociarse a una cascada inflamatoria Sistèmica. sistèmica. Però, per exemple, la colecistitis o la pancreatitis o l'afectació pulmonar seria... L'estrès és molt inflamatori, això. No vindria per aquí, o sí? Pot ser, no? Vull dir, al final és una cascada inflamatòria heavy. Però una cascada inflamatòria pot fer una colecistitis? Si és inflamatori, això és una serositis, no? No, és una colecistitis. És una cosa molt local, no? Pero eso la No ho sé, però cascada inflamatòria, un distrés, una serositis, això té aspecte Una serositis pot ser. Una serositis, un distrés per inflamació. De hecho, por lo que leí, también la anemia hemolítica la causan también por un fenómeno autoinmune en la pared del glóbulo rojo. Eso sí, ¿no? Eso está claro. Entonces, y es por esa inmunogenicidad que tiene. Y el caso es chulo, a mi manera de ver, porque toda la alteración inmunológica que tenía, que no tenía ningún patrón, da fe de eso. O sea, hasta anticoagulante